38 segundos. No fue un discurso, no fue un documento clasificado, ni un memorando secreto deslizado sobre un escritorio del Congreso. Fueron 38 segundos de audio reproducidos en una sala del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Y desde ese momento una pregunta empezó a recorrer Washington. ¿Qué ocurre cuando uno de los funcionarios más poderosos del país escucha su propia voz y no puede negarla? Porque lo que ocurrió en la sala 2141 del edificio Rayburn no fue una audiencia de supervisión común, no fue el típico espectáculo de declaraciones preparadas, discursos partidistas y testigos repitiendo el mismo lenguaje burocrático que han ensayado durante semanas. Fue algo distinto. Fue el momento exacto en el que un investigador revela la prueba que el testigo nunca imaginó que existía. Y el hombre que preparó esa trampa fue el congresista Ted Lieu. Si has observado audiencias del Congreso durante años, empiezas a reconocer ciertos patrones. Aprendes la coreografía. Los miembros hacen preguntas cuyas respuestas ya conocen. Los testigos responden con frases cuidadosamente diseñadas. No recuerdo. No puedo comentar sobre eso en este momento. Ese asunto sigue bajo revisión. Los abogados susurran consejos. El tiempo se agota. La audiencia continúa. Todo es predecible. Todo es procedimental. Todo es seguro. Pero Ted Lieu no llegó esa mañana para participar en esa coreografía. Llegó con semanas de preparación y con un pequeño dispositivo en el bolsillo de su chaqueta. Para entender por qué la sala quedó en silencio, hay que entender quién es Ted Lieu. Antes de convertirse en congresista por California, antes de aparecer constantemente en televisión, antes de sentarse en el Comité Judicial, Lieu fue fiscal militar en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dentro del cuerpo legal conocido como JAG. Y ese detalle importa, porque los fiscales militares aprenden una lección muy temprano. El momento más poderoso de un interrogatorio no es la pregunta. Es el instante en que el testigo descubre que el investigador tiene algo que él no sabía que existía. En un tribunal ese momento cambia todo. Durante años, Lieu había visto cómo funcionarios en Washington evitaban preguntas con el mismo lenguaje defensivo. No puedo confirmarlo. Necesitaría más contexto. No puedo discutir eso públicamente. Muchos sobreviven a esas audiencias porque conocen la estructura del sistema. Las preguntas se terminan cuando el tiempo se agota. Pero la evidencia no se agota. Y esa mañana esa diferencia iba a quedar muy clara. La audiencia comenzó exactamente como comienzan todas. La sala se llenó temprano. Periodistas alineados en la parte trasera con sus cuadernos abiertos, cámaras apuntando directamente hacia la mesa de testigos, asistentes moviéndose entre las filas con carpetas y documentos. A las 9:34 de la mañana, Kash Patel entró en la sala y tomó asiento. Para ese momento, Patel ya era una de las figuras más observadas de Washington. Meses de preguntas, investigaciones polémicas, debates sobre decisiones dentro del FBI. Y aún así Patel había sobrevivido a cada audiencia de la misma manera. Respuestas controladas, lenguaje preciso y siempre muy cerca de él un abogado listo para intervenir. Durante la primera hora y media todo siguió el guión habitual. Algunos congresistas preguntaron sobre seguridad nacional, otros sobre presupuesto, otros sobre operaciones del FBI. Patel respondió con seguridad. Pero cuando las preguntas comenzaron a centrarse en investigaciones sensibles, apareció el mismo patrón una y otra vez. Las preguntas se reformulaban, las respuestas se estrechaban. Cada frase parecía cuidadosamente construida para no comprometer nada. No era dramático, era simplemente evasión profesional. Y para la segunda hora de la audiencia, Patel parecía convencido de que sobreviviría otra vez. Hasta que el reloj marcó 11:19 de la mañana. El presidente del comité miró la lista. Se reconoce al congresista Ted Lieu por 5 minutos. Lieu se levantó lentamente. No llevaba carpetas. No tenía montones de documentos. Sobre su escritorio solo había 2 cosas: una hoja de transcripción colocada boca abajo y un pequeño dispositivo de audio. Director Patel, comenzó Lieu con un tono tranquilo. Quiero hablar sobre una conversación. La energía en la sala cambió de inmediato, porque cuando un fiscal habla de una conversación, normalmente significa algo muy específico. Significa que las propias palabras del testigo están a punto de convertirse en evidencia.
Quiero hablar de una conversación que usted tuvo el 31 de enero de 2025, dijo Liu, 11 días después de convertirse en director del FBI. Patel se movió ligeramente en su silla, un movimiento pequeño pero visible. ¿Recuerda esa fecha?, preguntó Liu. Patel se inclinó hacia el micrófono. Congresista, tengo muchas conversaciones en el ejercicio de mis funciones. Necesitaría más contexto. No era una negación, era una pausa. Liu asintió. Le daré contexto. Luego añadió. Según los registros de seguridad del edificio, usted ingresó esa noche a una sala de conferencias en el 7º piso del edificio J. Edgar Hoover. Permaneció allí 47 minutos. Luego miró directamente a Patel. ¿Recuerda haber estado allí? Patel respondió con cuidado. No puedo comentar sobre discusiones internas realizadas en instalaciones sensibles. Otra vez no era una negación. Entonces ocurrió algo inesperado. Liu miró al presidente del comité. Para el registro, dijo, voy a reproducir una grabación de audio de 34 segundos obtenida por mi oficina y autenticada por analistas forenses independientes. El abogado de Patel se levantó inmediatamente. Señor presidente, objetamos la introducción de cualquier grabación. Pero el presidente del comité respondió de inmediato. La objeción queda registrada. Puede continuar. Ted Lieu presionó play. El sonido que salió del dispositivo era sorprendentemente claro. No había interferencia, no había ruido. Solo el ambiente silencioso de una sala cerrada. Y luego una voz. Una voz que muchas personas en Washington conocían muy bien. La voz de Kash Patel. 7 palabras, solo 7, dichas en un tono bajo como en una conversación privada. Trump me dijo que lo enterrara todo. Luego, silencio. Durante unos segundos nadie se movió, ni periodistas, ni asistentes, ni congresistas. La sala entera parecía congelada. Y en el centro de ese silencio estaba Kash Patel, inmóvil, mirando al frente. Ted Lieu esperó unos segundos, luego habló. Director Patel, ¿escuchó usted lo mismo que yo escuché? Patel no respondió. Entonces Lieu hizo la pregunta final, una pregunta simple, pero devastadora. ¿Es esa su voz? El abogado de Patel intervino inmediatamente. Mi cliente no puede comentar sobre la autenticidad de una grabación que no ha revisado. Lieu respondió con calma. Solo pregunté si esa es su voz. Durante varios segundos, Patel permaneció en silencio. Luego se inclinó hacia el micrófono. Congresista, no voy a comentar sobre la autenticidad de esa grabación en este momento. No era una negación, era una negativa a responder. Y en Washington, a veces, el silencio dice más que cualquier palabra.